Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marcela Torres Tobar. Soy licenciada en enfermería y hoy les voy a hablar sobre las infecciones del sitio quirúrgico. Hablar de la importancia que tiene la prevención de las infecciones en el sitio quirúrgico es primordial, pues cada vez se realizan más cirugías selectivas que las cirugías que de verdad son necesarias. Las estadísticas nos hablan de la gran incidencia de infecciones en estas mismas. Vamos a tratar estos temas que es la definición de las infecciones asociadas a la atención a la salud, la epidemiología, definición de la infección del sitio quirúrgico, la clasificación de las infecciones del sitio quirúrgico, qué tipos de heridas quirúrgicas hay, factores predisponentes, las medidas de prevención, el fundamento legal y el paquete de prevención de las infecciones de sitio quirúrgico. Las infecciones asociadas a la atención a la salud representan el segundo evento adverso más frecuente en lo que es la atención sanitaria. En Latinoamérica, el 8.2% y en México, el 5.6% de nuestros pacientes sufren de una infección asociada a la atención de la salud, de las cuales las infecciones del sitio quirúrgico pues son las más comunes y más costosas. La Organización Mundial de la Salud estima que cada año millones de pacientes sufren lesiones discapacitantes o mueren a causa de una atención sanitaria poco segura, con un saldo de 2.6 millones de muertes anuales tan solo en los países de ingresos bajos y medianos. Esto no excluye a países como Estados Unidos, ya que sus cifras son de 160,000 a 300,000 personas por año. En la actualidad, las infecciones asociadas a la atención a la salud pues son reconocidas a nivel mundial como un problema de salud pública por la frecuencia con la que se producen. No podemos hablar de infecciones de sitio quirúrgico sin antes mencionar las infecciones asociadas a la atención a la salud, que son siglas son IAS. Las IAS son infecciones contraídas por un paciente durante su tratamiento en un hospital y que dicho paciente no tenía ni estaba incubando en el momento de su ingreso. En la imagen que vemos vamos a identificar las infecciones de sitio quirúrgico, las infecciones del torrente sanguíneo asociadas al catéter venoso central, las neumonías asociadas a la ventilación mecánica, las infecciones de vías urinarias asociadas al catéter urinario. Estas conforman las IAS. Las infecciones del sitio quirúrgico son complicaciones comunes en los hospitales. Ocurre en el 2 al 5% de los pacientes sometidos a cirugía y se estima que más del 60% de las infecciones de sitio quirúrgico pueden ser prevenidas utilizando las guías basadas en evidencia. Esto llevado a cabo a las recomendaciones de las prácticas de las recientes guías para la prevención de las infecciones de sitio quirúrgico. Las infecciones quirúrgicas son causadas por bacterias que penetran a través de la incisión, ponen en peligro la vida de millones de pacientes cada año y contribuyen a la propagación de la resistencia a los antibióticos. Esto se produce cuando las bacterias mutan en respuesta al uso de estos fármacos usados para tratar de combatirlas sin tener éxito. En los países de ingresos bajos y medianos, un 11% de los pacientes operados sufren infecciones. Los costos atribuidos a las infecciones de sitio quirúrgico varían según el tipo de procedimiento operatorio y el tipo de patógeno infectante. Se cree que se gastan más de 3.5 a 10 billones de dólares anualmente. Las infecciones del sitio quirúrgico tienen tasas reportadas desde el 1% al 30%. Esto con información de la Asociación Mexicana de Cirugía General en su guía de práctica clínica. En la ROVE se notificaron 9.301 casos, el 51.4 fueron en cirugías selectivas. Esto es muy complejo, pues existen muchos factores que permiten que los pacientes se infecten aun siendo cirugías selectivas. Estas pueden atribuirse a algunos factores de la misma microbiota de la piel del paciente, la sala de operaciones o de las mismas cirugías, por lo que en los pacientes con infecciones de sitio quirúrgico tienen una probabilidad del 60% mayor de ingresar a una UCI y 5 veces mayor de tener un reingreso hospitalario. Los pacientes con infección de sitio quirúrgico tienen de 2 a 11 veces más riesgo de morbilidad comparado con pacientes que no tuvieron infección de sitio quirúrgico. Cada infección de sitio quirúrgico se asocia con aproximadamente de 7 a 11 días adicionales de estancia hospitalaria postoperatoria y el 77% de las muertes en pacientes con infección de sitio quirúrgico son atribuidas a la infección.
Las infecciones de sitio quirúrgico tienen varias definiciones. Las más aceptadas en la establecida por la CDC del año de 1992 la define como aquella infección que ocurre dentro de los primeros 30 días del procedimiento, si no se colocó algún dispositivo médico, y en los 12 meses posoperatorios si se colocó algún dispositivo médico. La infección del sitio quirúrgico se clasifica en 3 categorías. La primera la vamos a ver aquí como la infección incisional superficial, la segunda es la infección incisional profunda y la tercera es la infección de órganos y espacios, en la que en la primera y en la segunda componen las 2 terceras partes de infecciones incisionales y la infección de órganos y espacios una tercera parte según la guía de la CDC en el 2017. Aquí vamos a ver y vamos a describir de una por una y vamos a comenzar con lo que es la infección incisional superficial. Es la que ocurre en los primeros 30 días posteriores a la cirugía, involucra piel y tejido celular subcutáneo y el paciente tiene al menos una de las siguientes características. Puede presentar drenaje purulento de la incisión, microorganismos aislados a partir de un cultivo y por lo menos uno de los siguientes síntomas. Puede tener dolor localizado, incremento de la temperatura local, datos clínicos de inflamación como edema o eritema. Además, el que también la cirujana abra deliberadamente la herida y que se diagnostique como una infección de sitio quirúrgico por el mismo cirujano. En la imagen vemos las capas involucradas que son la piel y el tejido celular subcutáneo. Ahora vamos a hablar de la infección incisional profunda. Esta ocurre dentro de los primeros 30 a 90 días posteriores a la cirugía, dependiendo del procedimiento quirúrgico, o dentro de un año si se coloca un implante o una prótesis. Vemos que abarca fascia y músculo, y el paciente tiene uno o más de los siguientes puntos: secreción purulenta del drenaje colocado por debajo de la aponeurosis, y puede incluir un absceso o cualquier evidencia de infección, dehiscencia espontánea de la incisión o que el cirujano abra la incisión o tumefacción. Puede haber fiebre de mayor de 38 grados, dolor local y que haya diagnosticado infección por el mismo cirujano. Aquí también en la imagen vemos lo que son los tejidos comprometidos, como son los tejidos blandos, profundos, como la fascia y el músculo. En esta otra vemos lo que es la infección de órganos y espacios. Esta debe de ser codificada según el órgano o cavidad afectada. Por ejemplo, vamos a mencionar como el hígado, páncreas o el espacio retroperitoneal, etc. Debe de cumplirse de los siguientes criterios. Esto puede ocurrir en los primeros 30 a 90 días dependiendo del procedimiento que se realizó o dentro del primer año si se colocó algún implante. Esto puede involucrar cualquier región que se haya manipulado durante el procedimiento quirúrgico, a excepción de la incisión, y con uno o más de los siguientes criterios. Puede haber secreción purulenta del drenaje colocado en el órgano o espacio. Puede haber presencia de absceso o cualquier evidencia de infección y que se haya dado el diagnóstico de infección por el mismo médico tratante. La administración de antibióticos por más de 72 horas y un cultivo positivo de la secreción o tejido obtenido de manera aséptica por biopsia o por punción. La tasa de infección varía de acuerdo a la clasificación de las heridas. Esta clasificación nos va a ayudar para decidir el tipo de antibiótico y la vía de administración. Para facilitar las comparaciones, conviene categorizarlas todas las cirugías teniendo en cuenta el tipo de herida. Estas se clasifican dependiendo del grado de contaminación en el momento de la operación. Estas pueden ser limpias con implante, limpias contaminadas y sucias o infectadas. En la herida limpia, vamos a ver que por lo general son cirugías selectivas que se realizan en condiciones estériles. Como lo dice aquí, son cirugías que se cierran por primera intención y usualmente no se viola la técnica aséptica durante el procedimiento. En la limpia con implante, cuando reúne las características anteriores y además se coloca un implante. En las heridas limpias contaminadas, son heridas quirúrgicas en mucosa bajo condiciones controladas y una contaminación menor. Estas incluyen, por ejemplo, la apendicectomía y las operaciones vaginales, así como las heridas normalmente limpias que se contaminan por la entrada en una víscera y esta ocasiona una mínima salida de su contenido. En las heridas contaminadas
Son heridas por accidentes recientes, heridas quirúrgicas con pérdidas de la técnica estéril o derrame del contenido gastrointestinal o de contenido inflamatorio no purulento. Estas incluyen heridas traumáticas recientes, heridas penetrantes y operaciones donde ya se violó la técnica aséptica, como por ejemplo cuando ocurre un paro cardíaco que se realiza el masaje cardíaco de urgencia. En la herida sucia son heridas traumáticas antiguas con presencia de tejido desvitalizado, presencia clínica de infección o perforación de la víscera. Los organismos son causas de infecciones en este tipo de heridas y se encuentran antes del procedimiento quirúrgico. Son por lo general heridas que han estado muy contaminadas, incluyendo también los abscesos y heridas con materiales extraños. Los factores predisponentes de la infección del sitio quirúrgico vamos a encontrar que hay endógenos y hay exógenos. Entre los factores endógenos vamos a encontrar y vamos a identificar los riesgos que dependan del paciente, como el estado inmunitario, como comorbilidades, toxicomanías, estado nutricional e infecciones coexistentes. En estas vamos a encontrar la edad avanzada del paciente, que el aporte nervioso y vascular de la piel disminuye. En el paciente con diabetes mellitus, vamos a ver que la sangre del paciente se vuelve viscosa y disminuye la eficacia de que las células lleguen al sitio de la herida. En pacientes con obesidad, por su tipo de dieta y su estilo de vida, y por pacientes con inmunosupresión por el uso de medicamentos, pacientes con el uso de corticoterapia, neoplasias o pacientes con desnutrición por el pobre aporte nutricional que hace al paciente más susceptible, y los pacientes que tienen hábito al tabaquismo por la nicotina, porque esta genera vasoconstricción y favorece la isquemia periférica. En los factores que son exógenos, vamos a encontrar la estancia preoperatoria. Esta aumenta la tasa de infección de la herida. Y en pacientes con profilaxis antibiótica, porque la vida media del antibiótico que se utilizó, ya sea si la cirugía se prolonga, se debe de administrar una segunda dosis de antibiótico según el protocolo. En el grado de contaminación durante la herida quirúrgica y la duración también de la intervención. En pacientes que dejan drenajes, también porque la colección de la sangre y de los fluidos que se pueden alojar hacen un caldo de cultivo. En pacientes con hiperglucemia en el posoperatorio por el estrés quirúrgico al que se presentan. Esto puede hacer que se incrementen sus cifras de glucosa. Y en pacientes con hipoxia, con hipotermia, porque puede haber un mayor sangrado y esto también enlentece el metabolismo y la probabilidad de infección. En pacientes con transfusiones sanguíneas y restricciones del fluido. La técnica quirúrgica también es importante porque puede haber una inadecuada realización en el procedimiento. En los factores de riesgo por sitio de infección solamente vamos a mencionar la infección de herida quirúrgica. En los factores relacionados con las prácticas de atención, vamos a ver aquí en la primera que es la inadecuada higiene de manos. Esta también se ha demostrado una mayor colonización bacteriana en mujeres que usan las uñas pintadas, las uñas largas o postizas, y por lo que esto no se debe de permitir. En el agua de mala calidad que es utilizada para el lavado de manos, el lavado de instrumental y hasta para el baño del paciente. Esto también se ha asociado con brotes o colonizaciones en las manos del personal médico, en lo que es la cloración insuficiente y la contaminación del material empleado, lo que es en el acto quirúrgico. Con el instrumental se debe de tener cuidado durante su preparación porque podemos transferir aceites y suciedad de las manos del mismo personal. Se recomienda higiene de manos antes y después de manipular el material que se va a utilizar en las cirugías. Lo que es el afeitado preoperatorio, lo que ya habíamos mencionado al rasurar el vello, y la profilaxis antibiótica inadecuada, esto sin seguir un protocolo profiláctico para el uso de antibióticos. Los factores relacionados con el dispositivo, con los antisépticos inadecuados, porque hay antisépticos a granel y de mala calidad. El uso de frascos mayores a 500 mililitros provoca la contaminación y la evaporación del producto. En las acciones generales vamos a ver que el uso del documento de cirugía segura que nos marca la OMS, en el cual se da un listado de 19 puntos de preparación quirúrgica
donde se ha demostrado que se disminuyó significativamente el riesgo de complicaciones quirúrgicas en general, incluyendo las infecciones de sitio quirúrgico y la muerte. Se efectúa el protocolo universal de cirugía segura antes de realizar cada procedimiento quirúrgico. En las acciones generales vamos a ver que tenemos que verificar que los insumos que se van a utilizar o que se necesiten sean los correctos y sean suficientes. Vamos a ver que tengamos nuestro instrumental dependiendo de la cirugía que vamos a realizar y que los equipos que se van a necesitar se encuentren en sala antes de que el paciente ingrese. Aquí vamos a ver que la higiene de manos debe de ser meticulosa. La higiene de manos es una prioridad antes de cualquier procedimiento aséptico y en la profilaxis antibiótica se debe de suspender antes de 24 horas tras terminar el procedimiento quirúrgico. El mantenerla más tiempo no aumenta la efectividad, pero sí aumenta el riesgo de desarrollar resistencia a los antibióticos. La limpieza y desinfección del área quirúrgica según el protocolo institucional. Debemos de llevar protocolos de trazabilidad del material e instrumental quirúrgico y llevar protocolos para el manejo de las soluciones antisépticas. Higiene de manos y uso de guantes al manipular una herida. Las indicaciones para efectuar la higiene de las manos son independientes de la que se justifica en el uso de guantes. Se debe de utilizar guantes previo a un lavado de manos. Se debe de tener reportes de complicaciones relacionadas a las infecciones de sitio quirúrgico. Estos reportes para tener información de las complicaciones que se pueden presentar con los pacientes. Se va a hacer una vigilancia para la prevención de las infecciones de sitio quirúrgico. Esto nos va a ayudar a mejorar los procesos de atención. Y vamos a llevar protocolos para la prevención de infecciones de sitio quirúrgico. El llevar el protocolo de prevención bajará la incidencia en las infecciones de sitio quirúrgico. En las medidas del paciente previas a la cirugía, debemos de ver que nuestro paciente tenga una valoración preanestésica. Nunca se debe de someter a cirugía con infección coexistente, excepto en urgencias. Los niveles de glucosa seguros, excepto en urgencias. Los expertos nos hablan que sea una glucosa menor a 200 miligramos por decilitro, ya sea pacientes que sean diabéticos o que no sean diabéticos. Y el baño completo, se debe de considerar que el paciente tome un baño o una ducha con clorhexidina si cuenta con ella. Y en caso de que el paciente no cuente con la clorhexidina, pues le podemos recomendar que el baño sea con jabón neutro o con un jabón antimicrobiano, con la finalidad de que el paciente lleve la piel lo más limpia posible y así se reduzca la carga bacteriana del sitio de la incisión. La higiene bucal con clorhexidina al 0.12% si será sometido a intubación endotraqueal durante su cirugía. Esto se debe de iniciar 72 horas previo al evento. El no realizar la eliminación del vello o de cabello a menos de ser necesario. Esto es evitando el uso de rastrillos porque estos incrementan la colonización de los folículos. El alentar al paciente para que suspenda cualquier consumo de productos de tabaco una mes antes de la intervención. Esto reduce el riesgo de las infecciones de sitio quirúrgico. La profilaxis antibiótica de 60 minutos previo a la incisión o en 120 minutos si se va a administrar como la vancomicina, debido a la amplia gama de microorganismos que podemos encontrar y que pueden causar una infección de sitio quirúrgico. El antibiótico de elección para la profilaxis debe de ser elegido de acuerdo a los patógenos esperados en el sitio de la incisión. Por eso es importante saber qué tipo de patógeno vamos a encontrar según el lugar donde vamos a realizar la cirugía y aplicar los protocolos para la prevención de las infecciones de sitio quirúrgico en la colocación de implantes o de prótesis. Las medidas prequirúrgicas en el área de quirófano, pues el uso exclusivo del uniforme quirúrgico para esta área. El uso de ropa quirúrgica es necesaria y obligatoria con el fin de combatir contaminación. Es una medida de control con la que evita la diseminación de posibles patógenos, por lo que se debe de hacer exclusivo solo para el uso de quirófano. El uso de barrera máxima, como el gorro, los guantes, la bata, mascarilla, lentes y el lavado de manos antes y después del contacto con el paciente. Realizar el lavado de quirúrgico con clorhexidina al 2 o al 4% y evitar el exceso de personal en la sala quirúrgica. Evitar el exceso de personas en la sala porque estas bacterias son transmitidas por el aire en el quirófano y son principalmente de la piel y del cabello de las personas que se encuentran en esa sala. En las medidas transoperatorias vamos a realizar la antisepsia de la piel
del sitio quirúrgico, preferentemente vamos a utilizar la clorhexidina al 2 o al 4%. Los antisépticos recomendados para la asepsia de la piel son el alcohol etílico o isopropílico al 70%, la iodopovidona al 10%, alcohol etílico o isopropílico al 70%, con gluconato de clorhexidina al 2%. Esto en algunas guías son recomendadas y dice que esta combinación es la más efectiva. En niños recién nacidos menores de 1,5 kg, el antiséptico de elección es el alcohol al 70%. Y después de lavar la zona y limpiarla, debemos de realizar inmediatamente la incisión. En la evidencia del uso de los antisépticos, encontramos en un ensayo de 849 pacientes sometidos a cirugía limpia contaminada, con pacientes aleatorizados para antisepsia preoperatoria de la piel con clorhexidina alcohol o iodopovidona, y la tasa global de infección de sitio quirúrgico fue significativamente más baja en el grupo de la clorhexidina con alcohol que en el grupo del iodopovidona, con el 9.5 contra el 16%. Para mantener los principios de asepsia durante la cirugía, vamos a ver que la asepsia quirúrgica es la ausencia de todos los microorganismos dentro de cualquier tipo de procedimiento invasivo. Aquí vamos a mencionar algunos de los principios. Todos los objetos utilizados en el campo estéril deben de ser estériles. Vamos a verificar la esterilidad de todos los paquetes evaluando la integridad y la sequedad y fecha de caducidad antes de su uso. Los artículos estériles que están por debajo del nivel de la cintura o los artículos que se mantienen por debajo del nivel de la cintura, estos ya se deben de considerar contaminados o no estériles. Y vamos a mantener nuestras manos a nivel de la cintura. La sábana de la mesa solo son estériles a la altura de la cintura. Y al abrir estos equipos estériles y agregar suministros a un campo estéril, vamos a tener cuidado de evitar la contaminación. Vamos a colocar artículos en el campo estéril usando guantes o pinzas de transferencia estériles. Cualquier punción, humedad o desgarro que pase a través de una barrera estéril se debe de considerar contaminada. Vamos a mantener la superficie de estéril y seca y vamos a reemplazar si está húmeda o desgarrada. Todas las personas estériles o objetos estériles solo pueden entrar en contacto con el área estéril y el movimiento alrededor y en el campo de estéril no debe de comprometer ni contaminar el campo estéril. Vamos a mantener el tráfico del quirófano al mínimo y vamos a mantener siempre las puertas cerradas. En las medidas transoperatorias vamos a verificar y controlar las constantes vitales de nuestro paciente. Vamos a evitar hipotermia valorando el uso de soluciones intravenosas. Estas tibias, ya si son mayores de 500 mililitros, a una temperatura de 37 grados a 38, y vamos a usar el colchón térmico. En caso de que la cirugía con tiempo prolongado o pérdida mayor de 1,5 litros de sangre, vamos a aplicar una segunda dosis, esto de acuerdo al protocolo de la profilaxis antimicrobiana. Las profilaxis de segunda dosis si ya pasaron mayor de 4 horas, y la glucosa en sangre entre 110 y 118 miligramos por decilitro, principalmente en pacientes diabéticos, en cirugías cardíacas y múltiples comorbilidades. La valoración y clasificación de las heridas quirúrgicas, vamos a valorarlas si son limpias contaminadas, si son contaminadas y sucias, y esto es para identificar los cuidados específicos que le vamos a llevar para cada tipo de herida. En las medidas posoperatorias, vamos a ver que en el posoperatorio en recuperación nuestro paciente tenga una temperatura, mantenerla siempre a no menos de 35.5 grados. Y en el posoperatorio, pero en hospitalización, vamos a promover la suspensión de antibiótico profiláctico dentro de un máximo de 24 horas del posoperatorio de acuerdo al procedimiento quirúrgico. De acuerdo a la clasificación y condiciones de la herida quirúrgica, vamos a descubrir la herida hasta 24 a 48 horas del posoperatorio, a menos de que exista otra indicación. Antes de manipular la herida quirúrgica, siempre debemos de realizar la higiene de manos y utilizar guantes estériles. Vamos a proteger la herida quirúrgica antes y durante el baño del paciente, o preferentemente se recomienda el uso de baño seco con clorhexidina. Vamos a explicar al paciente que no debe de mojar el apósito porque corre riesgo de que se le infecte su herida. Y realizar la curación de la herida quirúrgica con técnica aséptica usando materiales estériles y uso de antiséptico de acuerdo al tipo de herida quirúrgica. La curación va a depender de la herida y si se debe de usar o no antiséptico.
Vamos a registrar y notificar la evolución diaria de la herida quirúrgica. Debemos de realizar una toma de cultivo ante la sospecha de infección de sitio quirúrgico y vamos a mantener nuestra glucosa en sangre de nuestro paciente de 110 a 180 miligramos por decilitro en las primeras 24 horas. Vamos a mantener la temperatura corporal mayor o igual a 35.5 grados y una saturación de oxígeno mayor o igual al 95%. En ventilación mecánica asistida con un FiO2 del 30 al 35%. En México existe la norma oficial mexicana 045 para la vigilancia, prevención y control de las infecciones asociadas a la atención a la salud. El objetivo de esta norma es establecer los criterios para la vigilancia epidemiológica, prevención y control de las infecciones asociadas a la atención a la salud en las unidades médicas del país, mejorar la seguridad y calidad de la atención y prevenir posibles daños a los pacientes. Esta norma es de observancia obligatoria en instituciones prestadoras de servicios de salud, ya sea en hospitalización o ambulatorio, en todo público o privado. Cada unidad hospitalaria y ambulatoria debe de contar con un programa de infección asociada a la salud para unificar criterios, recopilar información activa, dinámica y sistemática. La ROVE es una red hospitalaria de vigilancia epidemiológica. Ella se encarga de monitorear el comportamiento de las IAS y sus principales agentes causales a través de un sistema nacional integrado que aporta información útil para la toma de decisiones y contribuye al mejoramiento de la calidad de la atención de las unidades de atención médica del país. La Secretaría de Salud presenta un manual para prevenir y vigilar infecciones asociadas a la atención a la salud, el cual les mostraremos a continuación. La implementación de los paquetes se realizó con la finalidad de brindar herramientas que permitan homologar la calidad de la atención a la salud y mejorar la seguridad de los pacientes. Los elementos del paquete para la prevención de las infecciones de sitio quirúrgico que se describen en la literatura nos incluyen el uso de la barrera máxima, la administración de antibióticos profilácticos adecuados en tiempo y en dosis, no rasurar en caso de requerir eliminación del vello o usar cabello se realiza únicamente con cortadora eléctrica o con tijeras, usar antisépticos adecuados, mantener un control glucémico y normotermia durante el periodo intraoperatorio. Es cierto que es vital importancia establecer, mantener, fortalecer los programas preventivos al interior de nuestros hospitales para reducir las infecciones asociadas a la atención a la salud. Seguir actualizándonos para realizar protocolos de nuestras intervenciones que contribuyan para que nuestros pacientes tengan un procedimiento seguro y de calidad. No me queda más que decir que la inteligencia constituye no solo el conocimiento, sino también la destreza de aplicar los conocimientos en la práctica.